Gloria al Señor. Continuamos con las profecías acerca del Mesías cumplidas en la persona de nuestro Señor y amado Dios Jesucristo. Y esta vez quiero abrir con ustedes la profecía que se encuentra en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero quiero leerlo y compartirlo con ustedes desde una Biblia hebrea traducida al español. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 5 verso 2 en una Biblia hebrea. Pero tú, Belén, Betlehem de los efrateos, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá. De ti saldrá para mí aquel que ha de ser caudillo en Israel, cuyos orígenes serán de antiguo. Escuche bien esta palabra. Escuche esta escritura profética. De Belén, de Betlehem, de los efrateos, saldrá, dice el Señor, para mí aquel que ha de ser caudillo en Israel, cuyos orígenes serán desde antiguo, cuyos orígenes serán desde el principio. En la versión Reina Valera dice cuyos orígenes o cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No era cualquiera el que iba a nacer en Belén de Judea. Iba a nacer el Verbo de Dios que estaba con Dios desde la eternidad, desde el principio, desde la antigüedad. El Verbo de Dios se iba a hacer hombre, se iba a encarnar, iba a tomar cuerpo para poder nacer en una pequeña aldea llamada Belén. Belén significa casa de pan. Por esa razón, usted se acordará de las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 6 verso 58, que dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que cree en mí, dice el Señor Jesús, tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados. En otras palabras, como el maná que ustedes comieron, que murieron a pesar de haberlo comido. A pesar que ese pan descendió del cielo como un milagro de Dios, murieron. Porque yo era el verdadero pan, decía el Señor Jesús. Aquel pan, aquel maná era sombra y figura de mí, que descendía del cielo. Pero ahora, dice el Señor, yo descendí del cielo y yo soy el verdadero pan, para que el que crea en mí, para el que confía en mí, tenga vida eterna. Si tú has probado todo en el mundo y todo te ha fallado y nada te ha llenado, si has probado todo lo del mundo pero te sientes insatisfecho, te sientes vacío, te sientes sin propósito, sientes que la vida no tiene una razón o que tu existencia no tiene una razón, llegó la hora que tú comas de este pan que descendió del cielo, este pan de vida eterna que nació en Belén de Judea. La Biblia dice, la escritura profética dice que el Mesías tenía que ser nacido en Belén, porque en Belén fue originario, o son sus orígenes, del rey David. La Biblia dice que David fue ungido como rey en Belén. Por lo tanto, el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, tenía que nacer de la casa de Belén, casa de pan. Ahora, ¿dónde se cumplió esta palabra profética en el Nuevo Testamento? Lo encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 4, 5 y 7, que dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David,
que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta palabra me activa mi fe, pero también me llena de mucho sentimiento de ver que el Mesías, el Hijo de Dios, el dueño del oro y de la plata, no solamente se hizo un hombre pobre, sino que escogió una madre pobre y nació en un lugar donde no era ni tan siquiera su casa. Dice la Biblia que el Mesías nació en Belén, pero nació, dice, en un establo, ya que no había para él espacio en el mesón. El mesón era un lugar donde llegaban las personas de otras ciudades a hospedarse. Pero la palabra de Dios dice que en el tiempo que Jesús nació, había un decreto o un censo donde las personas tenían que empadronarse en el lugar de su nacimiento. La palabra de Dios dice que María estaba encinta y su primogénito lo envolvió en pañales, y dice que lo acostó en un pesebre. Un pesebre era un cajón donde alimentaban los animales, y no había lugar para ellos en el mesón. Quiero hacerte una pregunta a ti en este momento. Allí en tu corazón hay un espacio para que Jesús viva. Hay un espacio para que Jesús reine y entre a tu vida. O tu corazón está como en aquellos días, como en el mesón, que no había espacio, que no había lugar para que Jesús naciera. Quiero que te lleves esta reflexión en tu corazón, porque si es necesario pensar en esto. Jesús quiere no solamente ser el rey de Israel, el rey de las naciones, el rey del universo. Jesús quiere ser personalmente el rey de tu corazón, el rey de tu vida. Abramos la siguiente palabra profética encontrada en el libro de Daniel capítulo 9 verso 25, y dice: sabes pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tenemos que analizar bien los tiempos del nacimiento de Jesús. En el libro de Daniel 9:25 empieza la profecía diciendo que entiende y sabe esto, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, pero en tiempos angustiosos. La Biblia dice que a pesar de que Jerusalén y el santuario iba a ser restaurado y la venida del Mesías, aún así, el príncipe de paz, aún así, iba a haber tiempos angustiosos. Usted lo sabe bien, el tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo, el Mesías príncipe que revela Daniel, Israel, Jerusalén estaba bajo el dominio de Roma. Eran tiempos difíciles aquellos tiempos. No era nada fácil para los habitantes de aquella tierra estar bajo el dominio y control de Roma. La Biblia dice que en esos tiempos de angustia, el Mesías iba a estar presente. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cabalgando sobre un asno, era como el Mesías, príncipe de paz, no como un rey conquistador montado en un caballo.
Eso será en su segunda venida, cuando el libro de Apocalipsis dice que todo ojo lo verá, y él vendrá sobre un caballo blanco, y habrá un cinturón, una cinta roja donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Él establecerá su gobierno y su paz no tendrá límites. Pero en su primera venida, nuestro Señor Jesucristo venía con el propósito de morir como un sacrificio, como un holocausto para el perdón de nuestros pecados. Israel no lo quiso entender. Israel no quiso escucharlo. Israel le dio la espalda. Pero sin embargo, Israel, Dios te sigue amando, y Dios va a tratar contigo durante 7 años de la gran tribulación para que te vuelvas al Mesías que traspasaron sus manos y sus pies. Veamos la palabra profética cumplida en Lucas capítulo 2, verso 1 al 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno el gobernador de Siria. En aquellos días, dice la palabra, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el gobernador de aquellos tiempos, que todo el mundo fuese empadronado. No eran tiempos fáciles para aquellas personas, eran tiempos de angustia. La palabra de Dios dice que el nacimiento de Jesús iban a ser tiempos de angustia. Isaías capítulo 7, verso 14 es la siguiente profecía, donde revela que el Mesías nacería de una virgen. Mire lo que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto el Señor mismo os dará una señal, y la señal sería que una mujer que nunca tuvo esposo, una mujer virgen, daría a luz un hijo. Milagrosamente daría a luz un hijo, una virgen, dice la Biblia, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, el niño que iba a nacer milagrosamente de una virgen iba a ser Dios con nosotros. En otras palabras, Dios mismo caminando entre los hombres. Y esta profecía se cumple en el libro de Lucas 1, 26, 27, 30 al 31, cuando dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Escucha esto, es hermoso. Y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, o el que salva a su pueblo de sus pecados. Isaías dice: y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El ángel le dice: su nombre es Jesús. Isaías revela quién iba a estar en la tierra, y el ángel Gabriel le revela el propósito de su venida. Y por eso el nombre es Jesús, porque Él tendría que salvar al mundo, a salvarlo de todos sus pecados, a su pueblo, a los que creyeron en Él. Jesús tenía que morir en una cruz por nosotros.
Ahora abramos la siguiente escritura profética encontrada en Jeremías capítulo 31 verso 15, cuando dice que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo iba a haber una matanza de niños. Veamos si en verdad se cumplió esta palabra en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron, porque murieron. El profeta Jeremías está viendo una visión de parte del Señor. Y la visión es la siguiente: en los tiempos del Mesías, dice el profeta, habrá una matanza de niños, habrá un decreto de muerte. Ramá, dice la palabra, llanto y lloro amargo fue escuchado. Raquel que lamenta por sus hijos, pero no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Veamos la palabra profética cumplida en el Nuevo Testamento en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 2, verso 16, verso 18. Entonces dice Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. ¿Usted se acuerda dónde nació el Hijo de Dios? El Mesías fue en la aldea de Belén. Y a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta es la palabra cumplida del libro de Jeremías capítulo 31 verso 15. Ahora vamos a la siguiente escritura profética revelada en el libro de Oseas capítulo 11 verso 1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Con respecto a la matanza de los niños en Belén, el ángel guió a José y a María a que se fueran a Egipto. Escuche, y no fue por casualidad, fue para que se cumpliese lo que dice el profeta Oseas capítulo 11 verso 1, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Veamos la palabra profética cumplida, Mateo 2, 14 y 15, y dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¡Qué tremendo! Cada palabra o escritura profética cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos Isaías capítulo 40 versos 3 y 5 es la siguiente escritura profética. El camino del Mesías iba a ser preparado. Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. La escritura se cumplió cuando apareció Juan el Bautista, el profeta, nacido también por un milagro de Dios, cuando sus padres eran ancianos. Y escucha lo que dice Lucas 3 al 6. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro
de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y todo collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino previamente a la venida del Mesías. El mensaje de Juan era el mensaje del arrepentimiento, y todos aquellos que se arrepentían hacían un acto de fe, se bautizaban en las aguas del Jordán. Juan estaba preparando, anticipando la venida del Mesías, como lo profetizó el profeta Isaías en su capítulo 40, versos 3 y 5. Para finalizar, veamos lo que dice la siguiente escritura profética cumplida en nuestro Señor y amado Jesucristo. Malaquías capítulo 3, verso 1 predice que el Mesías iba a ser precedido por un precursor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo envío un mensajero. Y el mensajero, como lo decíamos anteriormente, era Juan el Bautista. Veamos si esta palabra se cumplió. Lucas 7, 24 y 27. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto activa y aviva mi fe, del saber que nosotros no estamos esperando al Mesías allí en Jerusalén, sino que estamos esperando al Mesías que vendrá de arriba. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el arrebatamiento de su pueblo, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Pero nosotros tenemos que esperarlo, no caminando en las calles de Israel o en las calles de otra nación. La palabra de Dios dice que en el arrebatamiento el Señor nos estará esperando en el aire. Será una venida secreta solamente para sacar a su iglesia de este mundo, el cual recibirá un juicio, tormento por 7 años. Nuestro Señor Jesucristo, después de 7 años, volverá y regresará para poder derribar el ejército preparado por el anticristo, que está planificando destruir Israel. El propósito de este mensaje es alertarte, es abrir tus ojos, es abrir tu corazón con la ayuda del Espíritu Santo, porque se levantarán falsos cristos y vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo: yo soy el Cristo, pero no le creáis. Hermanos y amigos, estamos viviendo tiempos donde se están levantando falsos cristos. Entonces se escuchan rumores donde en Israel, la tierra santa, el pueblo escogido de Dios, se están levantando mesías. Pero nuestro Mesías ya vino, y hasta este momento hemos visto 14 profecías que se han cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo al pie de la letra. No le creáis, no le creáis a esos falsos cristos, porque el Cristo, el Hijo de Dios, ya nació hace más de 2000 años en Belén de Judea. Su madre era una hermosa mujer santa llamada María. Quiero que en este momento atesores cada palabra profética
que estamos abriendo en estos programas. Continuaremos con las demás profecías cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides suscribirte a este canal, darle me gusta a este video para que se pueda promover en estas redes sociales y llegar a más personas. Que Dios te bendiga y que esta palabra quede en tu corazón en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén.